El ascenso de George Strait al estrellato de la música country es el resultado de una inspiradora historia de amor, imaginación y perseverancia que comenzó en las calles de Pearsall y continúa hasta el día de hoy. Durante décadas, George Strait ha cautivado al público con sus canciones clásicas y su carisma natural, consolidando su estatus como el rey indiscutible del country. Sin embargo, su hijo hizo recientemente una sorprendente confesión, que revelará. No se lo pierdan, porque su hijo está a punto de confirmar nuestras sospechas. Descubrámoslo. Primeros años de vida y carrera de George Strait. El trabajo duro, el descubrimiento musical y la sencillez rural marcaron la infancia de George Strait. Al crecer en un rancho en la zona rural del centro de Texas, Strait aprendió la importancia de ser fiel a sí mismo y de nunca rendirse. El hecho de que Strait lograra ascender desde sus humildes comienzos como joven granjero hasta convertirse en un músico de renombre mundial es testimonio de su talento, perseverancia y dedicación a la rica herencia de la música country. Figura icónica en los anales de la música estadounidense, George Strait es frecuentemente llamado el rey del country. Nació el 18 de mayo de 1952 en Poteet, un pequeño pueblo de Texas famoso por su Festival de la Fresa, y pasó su infancia en una granja familiar cerca de Pearsall, a unos 80 kilómetros al suroeste de San Antonio. Gran parte del estilo musical de George proviene de su crianza en un entorno rural. Lamentablemente, sus padres se separaron cuando él cursaba cuarto grado, y su padre se hizo cargo de él, su hermano John y su hermana Pansy. George comenzó a desarrollar su talento musical desde muy joven. A pesar de los cambios en la vida familiar, el pequeño George trabajó duro y ayudó en el rancho desde niño. Él y su familia trabajaban en el rancho durante los veranos y los fines de semana. Su música refleja el fuerte sentimiento de comunidad y la íntima relación con la tierra que desarrolló en el entorno rural de Pearsall. Desde muy joven, la vida de Strait estuvo llena de música. Creció escuchando música de muchos estilos diferentes. Hank Williams, Bob Wills y George Jones, grandes figuras de la música country cuyas canciones resonaron en la Texas rural, fueron sus principales inspiraciones musicales. Estos músicos sentaron las bases de la profunda admiración de Strait por la música country clásica. Si bien en sus primeros años tuvo cierta incursión en la música a un nivel básico, al principio, Strait no se planteó dedicarse a la música. Estaba más ocupado con sus tareas en el rancho y sus estudios. Mientras estudiaba en la escuela secundaria Pearsall, Strait era un estudiante típico muy involucrado con la organización Future Farmers of America. Su participación en la FFA puso de manifiesto su pasión por la agricultura y el estilo de vida rural que lo marcaron durante su infancia. Aunque fue miembro de los Stoics, una banda de rock and roll, Strait no se especializó en música en la escuela secundaria, a pesar de su gran afición por ella. Se inspiró profundamente en la obra de los Beatles y otras bandas de rock de la época de la invasión británica. Strait confirmó que los Beatles eran famosos. En aquel entonces, me encantaba escuchar a todas esas bandas. Durante su etapa en el instituto, Strait demostró su creciente talento musical, tocando en varias bandas de rock. Tras terminar la secundaria en 1970, Strait asistió a la Universidad Estatal del Suroeste de Texas en San Marcos. Sin embargo, la guerra de Vietnam interrumpió sus estudios universitarios. En 1971, se unió al ejército de los Estados Unidos como soldado de infantería. Durante su servicio militar en Hawái, redescubrió su pasión por la música. Se unió a Ramblin' Country, una banda patrocinada por el ejército que entretenía a sus compañeros con música country. Entre 1971 y 1975, Strait fue cabo del ejército de los Estados Unidos. Strait se graduó en agricultura por la Universidad Estatal del Suroeste de Texas en San Marcos, tras ser dado de baja con honores del ejército en 1975. Si te interesa conocer su ascenso a la fama y la revelación de su hijo, no te pierdas Music Career. Como miembro de la banda Stony Ridge, que más tarde se renombró como Ace in the Hole Band, la carrera musical de Strait comenzó mientras estudiaba en la Universidad Estatal del Suroeste de Texas. Después de que Strait rebautizara a la banda de Stony Ridge como Ace in the Hole Band, tomó las riendas y la llevó de gira por el centro y el sur de Texas, tocando en bares y locales nocturnos hasta Huntsville, en Houston.
Su éxito regional les permitió ser teloneros de grupos de renombre nacional como los Texas Playboys. El sello independiente The Records, con sede en Houston, les dio luz verde para grabar muchas canciones de Strait, incluyendo That Don't Change the Way I Feel About You y I Can't Go On Dying Like This, mientras su banda ganaba fama rápidamente. Strait tuvo que seguir trabajando en empleos temporales administrando el rancho ganadero familiar, ya que sus canciones nunca alcanzaron la popularidad suficiente para mantenerse. A pesar de su falta de contactos en la industria discográfica, Strait siguió actuando con su banda y finalmente conoció a E.R.B. Woolsey. Aunque tardó un tiempo, este vínculo acabó por cambiar el rumbo de su carrera. Un hombre llamado Woolsey tenía contactos con importantes sellos discográficos como MCA Records y regentaba un pub donde actuaba la banda Ace in the Hole. Invitó y convenció a algunos de sus conocidos del circuito musical de Nashville para que viajaran a Texas a ver a Strait y su banda. Como era de esperar, quedaron impresionados por la actuación, pero expresaron su preocupación por la incapacidad del grupo para promocionar con éxito su sonido western swing. En consecuencia, las negociaciones fracasaron. Tras cada revés, el entusiasmo y la pasión de Strait por la música disminuían, y empezó a plantearse si debía abandonar definitivamente su carrera musical. Por suerte contaba con el apoyo de su esposa, quien lo animó a dejar la banda y dedicarse al diseño de bolígrafos Castell. Entonces, comunicó a la banda su decisión de retirarse de la música. A pesar de los contratiempos, ella lo convenció de seguir dedicándose a la música durante un año más, convencida de que la providencia finalmente le ayudaría a descubrir su inmenso talento musical. La importante discográfica MCA no firmó un contrato discográfico con Strait hasta febrero de 1981, mucho después. Al principio, solo se acordó grabar una canción. La discográfica podría considerar lanzar un álbum una vez que la canción alcanzara el éxito. Incluso cuando Strait inició su carrera en solitario, el mejor músico de la banda permaneció a su lado, acompañándolo en sus giras. Unwound fue el sencillo debut de Strait con MCA Records, lanzado en la primavera de 1981. Como sencillo de su primer álbum, Straight Country, alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard Hot Country Songs de ese año. Otros dos sencillos incluidos en el álbum, Down and Out y If You're Thinking You Want a Stranger, There's One Coming Home, también figuraban en el disco. Así, la década de 1980 fue una época de gran ascenso para George Strait. Full Hearted Memory, un éxito número 1 en las listas de música country, fue uno de los temas más populares de su álbum de 1982, Straight from the Heart. Este álbum sentó las bases del estilo distintivo de Strait, que combina elementos del country contemporáneo con el honky-tonk clásico y el swing western. Varios de sus álbumes de esa década fueron éxitos comerciales, enriqueciendo aún más su ya extensa discografía. Entre sus álbumes más destacados y exitosos económicamente, se encuentran Does Fort Worth Ever Cross Your Mind y Something Special, de 1984 y 1985, respectivamente. Clásicos que destacaron su suave voz de barítono y su excelente selección de canciones fueron The Chair y All My Exes Live in Texas. Entre los 17 números 1 de Strait en esa década, se encuentra una racha de 5 entre 1983 y 1984, compuesta por sus dos álbumes siguientes, Right or Wrong, número 1, y Does Fort Worth Ever Cross Your Mind, ganador del premio CMA, que fue su primer álbum número 1. Beachfront Property e If You Ain't Lovin', You Ain't Living fueron álbumes que consolidaron su posición como leyenda de la música country. Su primer CD de grandes éxitos, que incluía temas de sus 3 primeros álbumes, se publicó al año siguiente, y también ganó el premio CMA al mejor vocalista masculino. The Chair, el primer sencillo del tercer álbum número 1 de Strait, Something Special, que debutó ese mismo año, se publicó en 1985. Strait consiguió su cuarto álbum número 1 consecutivo y fue nombrado Vocalista del Año por la CMA en 1986 por segundo año consecutivo. ¿Cuál era entonces el secreto que este legendario músico guardaba desde hacía mucho tiempo? Pronto se revelará, así que no se lo pierdan. Su hijo dirá algo que no podrán creer. Debes perseverar
hasta el final. Con el lanzamiento de Living It Up, su noveno álbum de estudio, Straight dio la bienvenida a la década. Love Without End, Amen, su primer sencillo en alcanzar el número 1 durante muchas semanas, y I've Come to Expect It From You, también se incluyeron en este álbum. En 1990, estas canciones se mantuvieron en la cima durante un total de 5 semanas. Poco después, en 1991, Chill of an Early Fall recibió elogios de la crítica. Según Entertainment Weekly, el álbum representó un cambio en la trayectoria de Straight, diferenciándose de sus trabajos anteriores en cuanto al desarrollo de contenido original. You Know Me Better Than That, If I Know Me, alcanzaron el número 1, pero la versión de Lovesick Blues de la banda, que llegó al puesto número 24, interrumpió su racha de 31 sencillos consecutivos en el top 10. George Strait consolidó su posición como una figura legendaria de la música country durante la década de 1990. Con una regularidad asombrosa, siguió lanzando álbumes y canciones que llegarían a lo más alto de las listas. Éxitos como Heartland y Cross My Heart se incluyeron en su álbum de 1992, Pure Country, que fue la banda sonora de la película en la que participó. Como artista, Strait demostró su versatilidad en la película, lo que le granjeó un público más amplio. George Strait continuó ofreciendo actuaciones de alto nivel hasta bien entrado el nuevo siglo. Mantuvo su posición como figura clave de la música country y siguió lanzando álbumes exitosos. Continuó su racha de éxitos con George Strait, 2000, y The Road Less Traveled, 2001. Honky Tonk Bill, aclamado por la crítica en 2003, incluyó canciones populares como Cowboys Like Us, que fueron muy bien recibidas tanto por el público como por la crítica especializada. Una de las muchas canciones exitosas del álbum de Strait, de 2006, It Just Comes Natural, fue Give It Away, que ganó el premio CMA a Sencillo del Año. El hecho de que su álbum de 2008, Troubadour, ganara el Grammy al mejor álbum country es otra prueba de que produce constantemente canciones de alta calidad. Here for a Good Time y Love Is Everything, dos álbumes lanzados en la década de 2010, continuaron la racha de canciones número 1 de Strait y consolidaron aún más su reputación e impacto. La Academia de Música Country le otorgó el premio Artista de la Década en 2009 y continuó siendo una figura destacada en la música. ¿Y qué pasaba con sus relaciones sentimentales? Durante décadas fue famoso por su relación con su esposa, originaria de su pueblo. ¿Cómo logró mantener todo en orden? Aunque algunos tenían sus dudas, nadie las confirmó hasta que su hijo, de 43 años, lo reveló hace poco. ¿Cuánto tiempo mantuvo la opinión pública esta creencia? Sigan viendo para más información. Su vida amorosa y su vida familiar. El amor, el matrimonio y la vida familiar de George Strait sirvieron de ejemplo para las generaciones más jóvenes, en contraste con los matrimonios de la mayoría de los músicos prominentes y célebres de finales de siglo, que estuvieron marcados por el adulterio, numerosos pagos de manutención infantil, violencia y una reputación negativa que casi arruinó sus carreras. La felicidad personal y el éxito profesional de George Strait se basan en su vida amorosa y su matrimonio, caracterizados por un compromiso inquebrantable, estabilidad y perseverancia. Junto con su brillante carrera musical, la historia de su matrimonio con Norma Boss resulta fascinante, ya que nos muestra al hombre detrás de la música. George Strait conoció a su futura esposa, Norma Boss, en Pearsall, Texas. Al compartir las alegrías y las tristezas de la adolescencia en un pequeño pueblo de Texas, su afecto se fortaleció mientras eran compañeros de clase. El profundo vínculo que los unió durante esos primeros años sentó las bases de su futuro juntos. Ambos se sorprendieron al enamorarse. El amor suele manifestarse de maneras predecibles, incluso si nunca se consideran más que amigos. Un día, George vio a una chica que conocía convertirse en una joven deslumbrante. Debido a la belleza de Norma, George no podía dejar de pensar en ella. Un acto de valentía finalmente le permitió invitarla a salir. La cita fue simplemente encantadora y agradable. George nunca volvió a invitarla, pues no creía tener ninguna posibilidad con una mujer tan hermosa. Antes de George, Norma era la música country de George. No le daba mucha importancia a su amor por Norma y le gustaba tocar en su banda. A pesar del paso del tiempo,
nunca volvieron a tener una cita. Por otro lado, se sabe que los hombres timóticos son así. Sus celos se dispararon cuando vio a Norma con otro hombre. George creía que podía posponer el asunto con Norma todo el tiempo que quisiera, ya que siempre la tendría a su alcance. Vivir tan cerca de ella en su pueblo le hizo creer que siempre podría reconquistarla. Sin embargo, la realidad pronto lo alcanzó. En ese instante, George supo que tenía que defender a la chica que amaba, o corría el riesgo de perderla para siempre. Y así fue. Norma tuvo la amabilidad de aceptarlo de nuevo en su vida, y comenzaron a salir juntos. Fue un golpe de suerte para él. En esta ocasión, George arruinó la oportunidad. Hizo lo correcto al confesarle su amor a Norma, la primera mujer de la que se había enamorado. George, soldado de infantería del ejército de los Estados Unidos, estaba de vacaciones cuando él y su prometida se fugaron para casarse el 4 de diciembre de 1971. Su decisión de contraer matrimonio en México reflejaba su joven amor y la profunda devoción que se profesaban. Tras fugarse a Pearsall para celebrar una boda religiosa más tradicional, festejaron su unión con familiares y amigos. Este fue el primer paso hacia un compromiso duradero basado en el afecto, la lealtad y la comprensión. George y Norma formaron una familia después de casarse. El 6 de octubre de 1972 tuvieron a su primera hija, Jennifer. Cuando George estaba en el ejército, su familia se mudó a Hawái. Allí, George se unió a una banda patrocinada por el ejército y comenzó a tomarse la música en serio. Los altibajos de la vida militar y la emoción de la maternidad formaron parte de esta etapa de sus vidas. Tras su baja del ejército, George y su familia regresaron a Texas. Allí retomó sus estudios y continuó desarrollando su carrera musical. En 1981, su familia se completó con el nacimiento de su hijo, George Bubba Strait Jr. Estaban decididos a brindarles a sus hijos un hogar estable y lleno de amor, incluso cuando la carrera musical de George acaparaba gran parte de sus vidas. El amor, el respeto y el apoyo mutuo son los pilares sobre los que se asienta la familia Strait. Debería ser un estado de alegría, rebosante de amor y repleto de recuerdos entrañables. Sin embargo, ambos cónyuges también experimentaron momentos difíciles cuando lo inevitable sucedió. Cuando su hija Jennifer, que entonces tenía solo 13 años, falleció en un accidente de tráfico en 1986, la familia Strait se enfrentó a una pérdida incalculable. Esta desgarradora pérdida tuvo un profundo impacto tanto en la familia de George como en su expresión musical. George y Norma encontraron consuelo en su profunda conexión y en el apoyo mutuo que se brindaron tras esta tragedia. Mediante la creación de la Fundación Jennifer Lynn Strait, lograron transformar su dolor en una fuerza positiva para la organización. La Fundación apoya a organizaciones benéficas infantiles de la región de San Antonio, brindando asistencia financiera a causas como becas educativas y servicios de salud para familias con niños necesitados. La vida profesional de George se vio profundamente afectada tras el fallecimiento de Jennifer. Optó por evitar hablar públicamente de la tragedia y redujo sus apariciones en los medios. En ese tiempo, se volvió más reservado. Sus fans continuaron respondiendo positivamente a la música de George, que reflejaba la amplitud y profundidad de sus experiencias emocionales, a pesar del sufrimiento que padecía. La vida de George estuvo marcada por la presencia de Norma, quien fue constante y fuerte, y le brindó un apoyo inquebrantable a lo largo de su carrera. A lo largo de su matrimonio, que ya dura más de medio siglo, han superado con éxito las tensiones y dificultades propias de una carrera destacada en la industria musical. Aunque George tiene una agenda de giras muy apretada y numerosos compromisos públicos, siempre ha dado prioridad a su familia. Se ha esforzado por mantener su vida privada alejada del escrutinio público. La relación entre George y Norma se basa en el respeto mutuo y en principios que comparten. El profundo amor y la dedicación que se profesan les han brindado la fortaleza necesaria para superar los altibajos de la vida. George suele atribuir la longevidad de su matrimonio a Norma, destacando su apoyo y comprensión como dos de los aspectos más importantes para lograr un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. Además de apoyarse mutuamente, la pareja también comparte las responsabilidades de la crianza de sus hijos, lo cual beneficia a su relación y a su familia.
Cuando George estaba de gira por su carrera musical, Norma se quedaba en casa para criarlos juntos. La revista People publicó una entrevista con George en 2012, en la que él declaró: «Norma y yo somos muy afortunados de habernos encontrado hace 41 años y de haber podido hacer todo esto juntos, vivir esta vida juntos y apoyarnos mutuamente en todo, en los buenos y en los malos momentos». Ella no se fue de casa hasta que Bubba se graduó de la preparatoria y comenzó la universidad, pero desde entonces ha seguido acompañándome en mis viajes. No solo nos amamos, sino que también nos seguimos queriendo mucho. La pareja celebró su 50 aniversario de bodas en diciembre de 2021 para conmemorar su unión. Durante un concierto en Las Vegas, George le dedicó a su esposa su canción I Cross My Heart para conmemorar un momento significativo en su relación, según informó CMT. Como les dijo a los presentes, tenía 19 años en ese entonces y conocía a esta chica, Norma. Nos enamoramos de ella cuando tenía 17 años porque era muy atractiva. Han pasado 50 años desde que viajamos a México y nos fugamos para casarnos allí. Varias fotos que George ha publicado en Instagram a lo largo de los años han estado dedicadas a conmemorar el aniversario de bodas de la pareja. En la vida de George Strait se le da mucha importancia a las reuniones familiares y las costumbres. Gracias al rancho Strait en Texas, la familia puede alejarse del foco mediático y disfrutar de las sencillas alegrías de la vida en el campo. Este rancho, ubicado en la región montañosa de Texas, es un testimonio de la pasión de George por su estado natal y su deseo de mantener vivas sus raíces. Los valores familiares y la importancia de mantener los pies en la tierra han sido los pilares del estilo de vida de los Strait en este lugar. Se dice que George y Norma tienen un vínculo muy fuerte con su hijo Bubba y sus nietos. Bubba ha seguido una carrera musical, incluso componiendo canciones para algunos álbumes de George, siguiendo así los pasos de su padre. La estrecha relación que existe entre padre e hijo, tanto en el ámbito personal como profesional, se ve reflejada en su colaboración. Es una prueba de la perfecta combinación de sus talentos que Bubba haya contribuido a la composición de numerosas canciones incluidas en los álbumes de George, entre ellas el gran éxito Living for the Night. Por lo tanto, no debería sorprender que el joven conozca el secreto más profundo e íntimo que guarda su padre. Sigue viendo, porque te va a dejar boquiabierto. Además de Jeff Bezos y George Strait. Si bien George es una figura legendaria en el mundo de la música country, Jeff es una figura influyente en el mundo de los negocios. Por otro lado, tienen alguna similitud, aunque estas dos leyendas en sus respectivos campos nunca han hablado públicamente la una de la otra. Seguiremos investigando qué tienen en común. Hace varios años, un artículo publicado en el Dallas Morning News se refirió casualmente a Bezos y Strait como primos. Esto fue la fuente de la información sobre su parentesco. En 2018, mientras Bezos consideraba a Austin como posible sede de Amazon, el magnate estadounidense escribió por primera vez sobre este dato, aparentemente insignificante pero interesante. Desde entonces, el amable personal de Taste of Country ha aportado más información al respecto. Sin embargo, en 2019, el Houston Chronicle profundizó en el tema al mencionar que la abuela materna de Bezos es prima de Strait. Si bien esto no es del todo exacto, se acerca más a la verdad. Tras investigar el tema, Findagrave, propiedad de Ancestry.com, descubrió que Strait y la madre de Bezos, Jacqueline Gesse, son primos segundos. Esto significa que el hijo de Strait, Bubba, es primo tercero de Jeff Bezos. Existe una expresión que describe la relación directa entre Strait y Bezos. Uno de los padres de George es hermano de uno de los abuelos de Jeff Bezos. Finalmente, el hijo de Strait verificó esta información. En los últimos días, Jeff Bezos ha acaparado los titulares. Tras utilizar su empresa aeroespacial, Blue Origin, para realizar un aterrizaje histórico de una nave espacial en el oeste de Texas, el multimillonario ofreció a la NASA un incentivo de $2.000 millones para que incorporara un dispositivo de aterrizaje tripulado desarrollado por Blue Origin en sus planes para regresar a la Luna. Además, ha sido objeto de fuertes críticas por destinar su fortuna a la exploración espacial. Por otro lado, problemas como la distribución desigual de la renta, los conflictos laborales en Amazon y la pandemia siguen causando trastornos en el mundo.
Asimismo, la relación de Bezos con el rey Jorge III, figura que también tuvo una importante influencia cultural en Estados Unidos, no es ampliamente conocida. Esto plantea la incógnita de por qué ambos hombres nunca se han reconocido públicamente. ¿Acaso Strait hizo una broma sobre la forma del cohete que conduce Bezos? La respuesta más plausible es que simplemente no tienen la suficiente conexión como para ser considerados una familia. Sin duda, es entretenido. George y Norma se enorgullecen enormemente de su papel como abuelos, además de que George es una persona reservada que lleva una vida discreta. En las pocas entrevistas en las que se permite hablar de asuntos personales, George Strait expresa con frecuencia su cariño por sus nietos. Su rol de abuelo es algo que valora profundamente. Su forma favorita de pasar tiempo de calidad con Gillian y Harvey es en el rancho familiar, pero también le gusta estar con ellos durante las fiestas y otras ocasiones especiales. Strait podría tener una influencia significativa en sus nietos, dados los sólidos valores que defiende y la importancia que le da a la familia. Les inculca la importancia de mantener una sólida ética de trabajo, honrar a sus antepasados y tener los pies en la tierra, ideas fundamentales que lo han guiado a lo largo de su vida y su carrera. Los temas de amor, familia y perseverancia que George explora en su música resuenan profundamente en sus oyentes. La música de George refleja con frecuencia la alegría y la plenitud que experimenta como abuelo. Un vistazo a las razones por las que George Strait nunca fue invitado a unirse al Grand Ole Opry. Aunque George Strait se ha consolidado como una figura imponente en la industria de la música country, nunca ha sido invitado a unirse al Grand Ole Opry. Debido a que es considerado un músico de renombre y ha hecho contribuciones sustanciales al género, esta ausencia ha despertado el interés de un gran número de fanáticos y expertos de la industria. Existen varios factores que contribuyen a esto, como las decisiones personales, la concentración profesional y los obstáculos logísticos. Su trabajo como artista de grabación y músico de gira siempre ha sido la prioridad de George Strait. Desde principios de la década de 1980, cuando su primera canción, Unwound, causó sensación, Strait ha mantenido una agenda muy apretada, lanzando álbumes sin cesar y realizando largas giras. Debido a que se ha centrado en conectar directamente con sus seguidores a través de sus canciones y presentaciones en vivo, es posible que haya tenido muy poco tiempo para dedicarse a las obligaciones que exige el Grand Ole Opry. Strait es conocido por su modestia y su tendencia a la soledad. Al estar más preocupado por su música y su vida personal, ha evitado la atención mediática y el contacto con los medios. Es posible que su preferencia por un estilo de vida con menos atención pública no sea compatible con el Grand Ole Opry, que ofrece conciertos y presentaciones públicas frecuentes. George Strait ha mantenido sus raíces en Texas a lo largo de su carrera, a diferencia del Grand Ole Opry, cuya sede se encuentra en Nashville, Tennessee. Los miembros del Opry deben actuar un número predeterminado de veces al año. Viajar con frecuencia a Nashville pudo haber sido un gran obstáculo para Strait, quien prefiere pasar tiempo en Texas cuando no está de gira. Para cuando George Strait alcanzó la cima de su éxito en las décadas de 1980 y 1990, la industria de la música country atravesaba un período de profunda transformación. La proliferación de videos musicales, la creciente importancia que se le da a las ventas de discos y la adopción de extensas giras se han convertido en los canales clave a través de los cuales los músicos interactúan con sus oyentes. En lugar de centrarse en la plataforma más regional y convencional del Opry, Strait aprovechó estos cambios concentrándose en canales que le permitían llegar a un público más amplio. Strait y el Opry se profesan un respeto mutuo, a pesar de que Strait nunca ha sido miembro del Opry. Tanto los fans como los miembros del Grand Ole Opry reconocen y honran a Strait por sus contribuciones a la música country. Strait ha actuado en el Opry y sus aportaciones al género son muy elogiadas. En lugar de implicar una falta de reconocimiento o respeto por parte de cualquiera de los dos bandos, la ausencia de membresía indica una diferencia en la forma en que Strait optó por interactuar con la industria. La carrera de George Strait se ha distinguido por una trayectoria singular que enfatiza los ideales de la música country clásica, a la vez que se adapta a las tendencias del mercado moderno. Su enfoque único hacia su carrera, legado e influencia
se ve reforzado por el hecho de que ha logrado mantener su integridad artística, una gran base de seguidores y el éxito financiero sin ser miembro del Grand Ole Opry. A pesar de su enorme fama, George Strait ha logrado mantener gran parte de su vida privada alejada del ojo público. Él y Norma han considerado la posibilidad de mantener un perfil bajo para centrarse en su familia y su felicidad, en lugar de lidiar con las presiones que conlleva la fama. Aunque la carrera de George ha alcanzado nuevas cotas, han conseguido mantener una sensación de normalidad y estabilidad desde que adoptaron esta estrategia. En lo que respecta a su relación con los medios, la dedicación de George a la privacidad es inquebrantable. En lugar de conceder entrevistas, deja que su música hable por sí sola. Su discreción solo ha servido para realzar su carisma y popularidad, amplificando el impacto de sus escasas apariciones y declaraciones públicas. Si quieres saber quién es George Strait más allá de su música, debes conocer su matrimonio con Norma Boss y su vida amorosa. La base de la extraordinaria carrera de George fue su matrimonio duradero, caracterizado por el amor, la confianza y el respeto mutuo. La dedicación de George y Norma el uno al otro y a su familia se ha mantenido inquebrantable en las buenas y en las malas, incluyendo la trágica muerte de su hija. Aunque el talento de George Strait le ha valido varios premios y ha consolidado su lugar en la historia de la música country, es su inquebrantable matrimonio con Norma lo que realmente lo define. Tras la gira Cowboy Rides Away de 2013 hasta 2014, George Strait anunció en 2012 su retiro de las giras. En la última parada de la gira, el estadio AT&T de Arlington, Texas, casi 104.000 personas asistieron, convirtiéndolo en el concierto bajo techo más grande de Norteamérica. La gira fue un éxito rotundo. Strait ha manifestado su intención de seguir grabando y actuando de forma selectiva, incluso después de haberse retirado de las giras. El impacto de George Strait en la música country es incalculable. Es uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Con 61 éxitos número 1, Strait tiene más éxitos que ningún otro artista en la historia de la lista Hot Country Songs de Billboard. A lo largo de su carrera, Strait ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, incluyendo innumerables nominaciones a los premios Grammy, ACM, CMA y de la Academia de Música Country. El Salón de la Fama de la Música Country reconoció debidamente sus contribuciones al género al incluirlo en 2006. Muchos tejanos han reconocido los logros de George Strait. El Estado ha premiado sus méritos y su dedicación con diversos galardones y distinciones. Entre los numerosos tejanos distinguidos que la Conferencia Legislativa de Texas honró con el prestigioso título de Texano del Año, en 2013, se encontraba Strait. Además de su icónica reputación en Texas, Strait ha participado en actos ceremoniales. Por ejemplo, desempeñó un papel fundamental en la gran inauguración de la Biblioteca y Museo Presidencial George W. Bush en Dallas, en 2013. Su presencia en tales eventos demuestra el aprecio y la admiración que recibe en Texas y más allá. Famoso no solo por su música, George Strait también participa activamente en el rodeo, específicamente en el deporte del lazo por equipos. Ha participado y patrocinado el George Strait Team Roping Classic, uno de los eventos más grandes y famosos de su tipo. Este evento anual en San Antonio, Texas, pone de manifiesto la fuerte conexión de Strait con su herencia vaquera y atrae a los mejores competidores y admiradores de todo el país. La labor benéfica de Strait también constituye una parte importante de su legado. Varias organizaciones benéficas infantiles de Texas han recibido millones de dólares de la Fundación Jennifer Strait Memorial que él mismo creó en honor a su hija. Su profundo compromiso con la comunidad se evidencia en sus contribuciones a operaciones de socorro en casos de desastre, asistencia militar y atención médica infantil. Gracias por ver el video. Deja un comentario abajo para contarnos qué te pareció. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias sobre tus celebridades favoritas.